cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shabbat Shalom, amados hermanos. Espero que estén pasando un muy bonito Shabbat. Les doy las gracias por haber entrado a este canal. Gracias por ver los videos de la Torá. Yo soy la Jot Raquel Núñez y bienvenidos sean al canal Bajo el Talit de Yahshua, su canal. En esta ocasión vamos a estar viendo la Parashá Vayehi, que significa y vivió. Es cuando Jacob, antes de morir, bendice a todos sus hijos, profetizando acerca de las 12 tribus de Israel. También bendice a Manashe y a Efraín y profetiza también sobre ellos. Cuando muere, él es llevado a la cueva de Macpela, en donde también descansaron sus ancestros, Abraham, su padre Isaac, y sus esposas Sara y Rebeca. También está Lea ahí. Después de esto, los hermanos de Yosef tenían mucho miedo de que él fuera a tomar venganza, ya que no estaba su padre, pero Yosef se reconcilia con ellos y les asegura que él no siente rencor y que no va a hacerles ningún daño, que no tienen por qué temer a él. Después de eso, Yosef muere y pide que sus restos sean llevados de Egipto a la tierra prometida, que si algún día ellos llegan a salir de Egipto y van a la tierra que Yahweh les ha prometido, que no dejen sus restos en Egipto, que se los lleven. Después de esto, él muere y de esto se trata esta parashá. Sean bienvenidos todos, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Yo soy la Jod Raquel y esto es Bajo el Talit de Yahshua. Sean bienvenidos todos, Yahweh los bendiga y los guarde. Y comenzamos. Shalom a todos, amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, 3 de enero del 2026. Ya que el día de ayer tuvimos un temblor en la mañana, espero que solo haya sido una mala impresión o un susto y que el día de hoy todos se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a ver la Parashá Vayehi, que significa y vivió. Esta parashá va de Génesis 45:28 a Génesis 50:26. Y vivió. Hace referencia a cuando Jacob llegó a la tierra de Egipto a reconciliarse con su hijo Yosef. Al verlo dijo: ahora ya puedo morir, puesto que mis ojos te han visto de nuevo. Jacob vivió durante 17 años en la tierra de Egipto y conoció a sus nietos y luego murió. En la primera aliyá veremos cuando Jacob vivió allí por 17 años. A sus 147 años murió, pero estando ya a las puertas de la muerte, llamó a su hijo Yosef y le pidió que le jurara que al morir no le sepultaría en Egipto, sino en el sepulcro de sus padres. Este sepulcro es donde se encuentran los patriarcas del pueblo de Israel, como lo son Abraham, Isaac y Jacob, con sus esposas Sara, Rebeca y Lea, porque Rachel murió antes de llegar a la tierra de sus padres y fue sepultada en medio del camino. Debajo del sepulcro de los patriarcas se sabe que hay una entrada con un camino que conduce hacia abajo. Es como un sótano que está debajo de la sepultura de los patriarcas. Y en esta sepultura que está debajo están sepultados Adán y su esposa Eva, que es lo que es la cueva de Macpela, que antes en el libro de Adán y Eva se le conocía como la cueva de los tesoros, ¿no? Pero ahora es la sepultura de los patriarcas. Cuando Jacob enferma,
Yosef lleva a sus hijos Manashe y Efraín para que les dé su bendición antes de morir. En la segunda aliyá o sección de esta parashá, Jacob da gracias a Elohim, abraza y besa a sus nietos, les pasa la bendición que había sido de Abraham, que pasó a su hijo Isaac y ahora a su hijo Jacob. En la tercera aliyá, Yosef piensa que se equivocó su padre e intenta cambiar el lugar de las manos de él a la hora que les da la bendición a sus hijos, pensando que confundió al primogénito con el segundo hijo, pero Jacob le dice que lo sabe y le dice que Elohim los llevará de regreso a la casa de sus padres. En la cuarta aliyá, Jacob reúne a los hijos y al bendecirlos profetiza sobre las 12 tribus del pueblo de Israel, comenzando por Simón, Leví, Yehudá, Zebulún, Isahar y Dan. En la quinta aliyá, Jacob cambia el destino de las tribus de Neftalí y Yosef. En la sexta parte, profetiza sobre Benjamín y la bendición que le corresponde. Jacob muere y Yosef pide permiso al faraón para sepultar a su padre en Canaán, según el juramento que le hizo. El faraón manda carros y jinetes y Yosef guarda luto durante 7 días. Los hermanos de Yosef le temen a que él se vengue de ellos, ya que al no estar su padre ahora, piensan que él va a tomar venganza porque lo vendieron cuando era joven. Pero Yosef llora y los perdona cuando ellos se postran delante de él. En la séptima y última aliyá, Yosef les dice que no teman porque él proveerá para ellos y para sus hijos. Yosef vive durante 110 años en total y ve hasta la tercera generación de sus hijos Efraín y Manashe. Antes de morir, Yosef les dice a sus hermanos que Elohim vendrá a verlos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque Elohim juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces él les hace jurar que cuando ellos se vayan, ellos llevarían con ellos sus restos cuando Elohim venga por ellos. Yosef muere y es embalsamado y puesto en un ataúd. Y así comienza esta parashá. Y vivió. Jacob murió a sus 147 años, viviendo 17 años en Egipto, después de que encontrara a su hijo Yosef. Él vivió 17 años criando a su hijo Yosef antes de que sus hermanos lo vendieran y lo dieran por muerto. Y cuando se reencontró con él, vivió durante otros 17 años antes de morir. Yosef tuvo la oportunidad de honrar a su padre antes de que muriera, como está en 1 de Timoteo 5:4. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a hacer su labor religiosa con su propia familia, y de esa forma paguen alguna deuda que tienen con sus antepasados, porque esto es lo que es aceptable ante Yahweh. Cuando a Jacob, que es Israel, se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo Yosef y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tú tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Para Israel era muy importante el jurar en el nombre del pacto de la circuncisión, porque era la circuncisión de su abuelo Abraham, como cuando Abraham envió a su siervo en busca de su nuera Rebeca para su hijo Isaac. Israel no fue enterrado en Egipto. Según su voluntad, sirvió para que el pueblo no se perdiera otra vez en su idolatría, como acostumbraban a hacer en Egipto, teniendo que ir a ver al patriarca en ese lugar para no ver a otros dioses, haciendo así una separación entre el mundo y la tierra de Israel. En Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como la del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Al haberle jurado Yosef que lo enterraría con sus antepasados, el faraón no pudo negarle esto a Yosef, haciendo la última voluntad de su padre Jacob. Además, también bendijo a su descendencia antes de morir.
Si recordamos la escritura hebrea, esta no lleva vocales, se lee de derecha a izquierda, pero las vocales, aunque no se escriben, sí se pronuncian. Existe una palabra que se escribe con las letras mem, tet y hei, porque solamente se escribe el hebreo con puras consonantes. En español son la letra M, T y la H, y se leían como mitá, que significa cama, o también se leían como mate, que significa vara. Así que pudo haber significado cama o vara. Ahora, llevándolas al texto hebreo, leeríamos: Jacob primero bendijo a los 2 hijos de Yosef y luego se inclinó en reverencia sobre el extremo de su cama, o tal vez pudo ser, y luego se inclinó en reverencia sobre el extremo de su bastón. En la carta a los hebreos, escrita inicialmente en el idioma hebreo y después traducida al griego, se emplea la palabra cama. En el texto masorético ya se incluirían las vocales para ayudar a la pronunciación correcta. Según el libro de Yashar, Jacob entregó a Yosef la vara de zafiro que había sido pasada de generación en generación desde la época de Adán y Eva. Cuando Yosef supo que su padre estaba enfermo, tomó a sus 2 hijos Manashe y Efraín y los llevó a Jacob. Él hizo un esfuerzo por levantarse y se sentó en la cama. Así el pueblo de Israel hará un último esfuerzo en los tiempos finales para levantarse cuando venga la gran tribulación y con ella el Mesías, el hijo de Yosef. Jacob reclamó a Efraín y a Manashe para hacer de ellos una gran nación, como Yahweh lo había prometido a Abraham, al pasar la bendición de generación en generación, como lo fueron Reubén y Shimón. Los hijos de Yosef representan a los segadores del Mesías, que vendrán a recoger a los escogidos de entre las naciones, que es la cosecha de las almas. A un hijo primogénito se le acostumbraba a darle el doble de la herencia que a los demás hermanos. Así le fue dada a la tribu de Yosef, y el sacerdocio a la tribu de Leví, y el derecho a gobernar sobre todas las tribus fue dada a Judá. Yosef recibió doble porción de la primogenitura, y los descendientes de la casa de Efraín son los gentiles, que han venido a buscar desde hace 2000 años, y ellos son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son descendientes de las 12 tribus, como dice en Isaías 49:12. Contemplen estos, vienen desde lo lejos, y estos desde el norte, algunos desde el oeste y algunos desde la tierra de Sinim. En Isaías 49:18 dice: levanten los ojos y miren alrededor. Todos ellos se están reuniendo y viniendo a ti, Yahweh jura. Tan cierto como yo vivo, los usarás todos como joyas, te adornarás con ellos como una novia. Así vendrán en el final de los tiempos, como está profetizado en Revelación 7:9. Después de esto miré, y ante mí había una gran multitud, demasiado grande para que nadie la contara, de toda nación, tribu y lengua. Estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas y sujetando palmas en sus manos. Las palmas son un símbolo de triunfo. En Génesis 48:9 dice: Yosef respondió a su padre: ellos son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Jacob respondió: yo quiero que los traigas aquí a mí, para poder bendecirlos. Ahora los ojos de Israel estaban apagados por la vejez, así que no podía ver, y Yosef trajo a sus hijos cerca de él. Él los besó y los abrazó. Israel dijo a Yosef: mira, he sido privado de ver, pero Elohim me ha permitido ver tu descendencia también. Entonces Elohim le abrió los ojos a Jacob, para que pudiera ver por última vez antes de morir a los hijos de su hijo Yosef. Esto nos lleva al pasaje de Lucas 12:8, donde dice: además les digo que cualquiera que me reconozca en presencia de otros, el Ben Haadam, que es el Hijo del Hombre, también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Yahweh. También está descrito el movimiento mesiánico.
que ha comenzado a acercar a los hijos de la casa de Israel para ser bendecidos con gran bendición a todos los que quieran acercarse al Mesías. En todas las épocas, Elohim ha usado a personas comunes y corrientes para llevar a cabo su obra, derramando sobre ellos su amor por medio de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Él les dio atributos de fidelidad y poder para que pudieran de manera sobrenatural llevar a cabo sus obras, porque todos fueron hombres corruptibles y propensos a tener la tentación, pero fueron distintos a los demás, porque Elohim puso su gracia sobre ellos, como dice en Romanos 9:16. Por lo tanto, no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de Yahweh, quien tiene la misericordia. Y en 1 Corintios 15:10 dice: pero por la misericordia de Yahweh soy lo que soy, y su misericordia hacia mí no fue en vano. Por el contrario, he trabajado más arduamente que todos, a pesar de que no fui yo, sino la misericordia de Yahweh conmigo. Joseph siempre fue ejemplo de fidelidad, como en Gálatas 5:24. Además, aquellos que pertenecen al Mashiach, Yahshua, han clavado su vieja naturaleza a morir en la estaca, junto con sus pasiones y deseos. Por medio del Ruach tenemos vida. Dejen que sea también por medio del Ruach, el Espíritu, que ponemos en orden nuestras vidas día a día. Joseph y Pablo, el apóstol Shaul, podían guardar los mandamientos siendo hombres comunes, como en Efesios 4:22. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza, que está podrida con sus deseos engañosos. También demostraron ser hombres justos y perdonadores, llenos de los dones del Espíritu Santo, como en Mateo 5:43 al 48. Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres: ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. Entonces se convertirán en hijitos de su Padre en el cielo, pues Él hace brillar el sol sobre la gente buena y mala por igual, y Él manda la lluvia al justo y al injusto por igual. ¿Qué recompensa tienes si solo amas a los que te aman? También los cobradores de impuestos hacen eso. Y si son amables solo con sus amigos, ¿están haciendo algo fuera de lo ordinario? Hasta los goyín hacen eso. Así que sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Joseph perdonó a sus hermanos siendo misericordioso, como en Santiago 2:13. Porque juicio será sin misericordia para los que no tienen misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe sin obras está muerta. Por esto, quien quiera misericordia, extiéndala primero, y quien quiera perdón, perdone primero a otros, porque Elohim quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Como dice en el libro de Mateo: perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial también perdonará nuestras transgresiones. Significa que si perdonamos a otros, es señal de que nuestro Elohim ya nos ha perdonado. Sobre el perdón, también aprendemos en Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros. Si alguno tiene queja del otro, perdónelo. En verdad, de la misma forma que el Adón los ha perdonado, así ustedes tienen que perdonar. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor que perfectamente mantiene unido todo. De todas las cualidades que puede tener el hombre, para que lo acerquen a Elohim, solo el perdón nos hace vivir en Shalom, porque nuestro Elohim es un Elohim de perdón y amor, como está en Éxodo 34:6. Yahweh
pasó delante de él y proclamó: Yud Hei Bab Hei. Yahweh es Elohim misericordioso y compasivo, tardo para la ira, rico en misericordia, resignación, compasión y verdad. Yosef le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacer mal conmigo, pero Elohim transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, Yosef los reconfortó. Elohim tiene sus planes y ni el mal en los hombres puede frustrarlos, ya que Él se vale de todo y de todos para llevar a cabo su voluntad. Él cambia el mal por bien y recompensó a Yosef por la injusticia que vivió. Yosef les habló cariñosamente a su corazón y les dijo a sus hermanos que quitaran el sentimiento de culpa, haciéndolos sentir confiados y agradecidos. Por esto, aunque el pueblo de Elohim pueda sufrir a corto plazo, Elohim transforma las malas intenciones de la gente que está en nuestra contra en oportunidades para el bienestar de los que estamos a su cuidado. Así como el amor de Yosef, que no se quedó solo en palabras, sino que actuó a favor de los que él amaba. Cada creyente debe de estar confiado en que la mano de Elohim, invisible, puede hacerse visible en nuestra vida, actuando a nuestro favor, sirviéndose de quienes Él quiere traer a nuestras vidas para darnos bendiciones por medio de ellos, porque todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Elohim. Por esto debemos tener la actitud correcta, así como hizo Yosef, al escuchar a sus hermanos y no juzgarlos por su mal actuar, dejándole este trabajo a Elohim. Yosef se dio cuenta de lo que sus hermanos hicieron y que fue para su mal por la envidia que le tenían. Pero supo que Elohim usó todas estas circunstancias para un buen propósito y decidió por su propia voluntad hacer el bien y perdonar sin venganza ni resentimiento. Así Yosef se llenó de la bendición que Elohim le había dado a él y la compartió con sus hermanos. ¿Qué mayor prueba de perdón que pagando con bien por el mal que le habían hecho? Cuando los ojos de Israel ya estaban cansados por la vejez, no podía ver. Entonces Yosef acercó a sus hijos y él los besó y los abrazó. Entonces Israel será acercado por el Mesías. Aunque hay personas que niegan al Mesías, el que busque el reconocimiento de los hombres será avergonzado, pero el que reconozca al Mesías se deje dirigir por él, llegará a Israel y será abrazado y besado por el Eterno. Al final, la casa de Israel, que representa a los gentiles en la dispersión, y la casa de Judá serán unidas en un solo árbol, una misma rama, y no se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones. Elohim los librará de los lugares en donde pecaron. Serán limpios, tendrán un solo pastor, habitando en la tierra que dio a vuestros padres para siempre. La morada de Elohim estará junto a aquellos, y el Eterno será nuestro Elohim, y nosotros seremos su pueblo. El hijo mayor, como en la parábola del Mesías, representa a los judíos. El hijo menor a la casa de Israel, que es Efraín, la casa de las 10 tribus que salió y despreció su herencia israelita, pero ahora está volviendo a casa, y el hijo mayor, el judío, no quiere recibirlo en la casa de su padre, porque está confesando a Yahshua como el Mesías de Israel. Además, trae consigo un montón de tradiciones cristianas llenas de paganismo y contaminan sus cuerpos comiendo cerdo y animales impuros.
El hermano mayor no quiere entrar a la fiesta, porque el padre está haciendo al hijo menor. Pero el hijo menor está buscando a su hermano para reconciliarse con él, porque el hijo menor se reconcilió con el padre y ama a su hermano y sufre. Aunque tampoco es indispensable ser aceptado por todos los hombres, porque Yahshua es quien tiene que aceptarnos para que lleguemos al Padre, como creyeron en Yahshua y en Yohanan. Está escrito en Juan 2:23. Ahora, mientras Yahshua estaba en Jerusalén, en el tiempo de la festividad de Pesaj, la Pascua judía, hubo mucha gente que creyó en su nombre, cuando vio los milagros que él hacía. Y en Yohanan o Juan 4:15, todo aquel que reconozca que Yahshua es el Hijo de Elohim, Yahweh permanece unido con él y él con Yahweh. También en Romanos 10:19 dice, a la casa de Judá, pero yo digo, ¿no es más bien que Israel no entendió? Yo te provocaré a celos sobre una no nación. Voy a irritarlos con una nación sin entendimiento, con idolatría. Por eso, todos los que estamos regresando a casa, reconociendo nuestras raíces hebreas, no podemos negar al Mesías y tenemos que confesar a Yahshua como nuestro Señor, porque la confesión nos acerca a Elohim de Israel. Así como el Padre gobierna sobre sus dos hijos, de la misma manera el Padre Celestial gobierna sobre las dos casas. Y les dará claridad a los que todavía no entienden lo que significa el movimiento mesiánico o raíces hebreas. Pero todo esto es necesario para la restauración de Israel. El hijo menor, Efraín, está volviendo a casa. Cuando Jacob les dio la bendición, estuvieron entre sus rodillas. Y al salir, fue como si ellos fueran sus propios hijos. Los descendientes de Yosef serán dirigidos por el Mesías y restablecidos como hijos con pleno derecho de herencia dentro de Israel. Yosef puso a sus hijos Efraín a la izquierda y Manasés a la derecha. Pero Jacob cruzó las manos para darles la bendición, colocando a Efraín a la derecha y a Manasés a la izquierda, poniendo a propósito a Efraín como primogénito. Así el Mesías pone su mano sobre Efraín para tomarlo de entre las naciones, para hacerlo volver a casa, como el novio que va a la casa de su padre a pedir a la novia en matrimonio. Así Yahshua viene a buscar a su novia Israel. Los brazos cruzados forman la letra Tav, que en hebreo significa señal, pacto, contrato y firma. Como dijo el Mesías, yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin. Pero escrito en griego dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Como está en el libro de Revelación 22:13. Significa que Yahshua es quien inicia y quien cierra la puerta al final. Él lleva a cabo la obra del Eterno. La letra Tav es el símbolo del madero. Por eso al morir dijo, consumado es, porque al morir en una cruz había firmado el contrato matrimonial con su pueblo Israel, la novia, pagando el precio por ella. Como dice en Efesios 2:16, para así reconciliar a Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal. Entonces mató en sí mismo esa enemistad. Y en Colosenses 1:20 dice, por medio de su Hijo, reconcilió todas las cosas con él, ya sea en el cielo o en la tierra, haciendo shalom por medio de él, trayendo la paz y haciendo que su Hijo derramara su sangre al ser ejecutado en la estaca. Los hijos de Yosef tenían más de 25 años cuando recibieron la bendición de Jacob. Jacob pasó por muchos peligros durante toda su vida, pero fue bendecido y librado de todos ellos, y su bendición pasó a sus hijos y a sus nietos. Por esto, aunque vivamos en un ambiente pagano y lleno de idolatría y hechicería, aunque seamos puestos bajo presión del mundo,
para hacer sus costumbres. Elohim nos guarda para poder seguir contra la corriente de este mundo. Él nos fortalece para no perder nuestra identidad hebrea al ser llamados como pueblo de Israel. En Egipto se cumplió el ser llamados las 2 tribus de Efraín y Manashe. Ellos habían crecido en número y guardaban su identidad siendo tribus, antes de que Elohim los hiciera salir por en medio del Mar Rojo. Ahora estamos dispersos entre las naciones sin conocer de cuál de todas las tribus es que venimos. El ángel de Yahweh nos rescatará en el tiempo final y nos identificaremos nuevamente como israelitas. Cuando Yosef vio que su padre había cruzado sus manos para bendecir a sus hijos, trató de cambiarlas, pero Jacob le dijo: «Lo sé, hijo mío, pero él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones». Manashe también llegó a ser una tribu muy grande como la de Israel, con un territorio inmenso de los 2 lados del río Jordán o Jardén. En el censo que se hizo en el libro de Números 26-34, hubo un aumento del 64% en los 38 años que habían transcurrido ellos en el desierto, y llegaron a ser plenitud de naciones por la manera en que Yehoshua o Josué había detenido el sol en Gibón y la luna en el valle de Ayalón. En el libro de Josué 10:13, el sol se quedó quieto y la luna permaneció. Ella estuvo estática hasta que Israel tomó venganza sobre sus enemigos. Esto está escrito en el libro de Yashar. El sol permaneció sin movimiento en el cielo y no tenía prisa en ponerse por casi un día. Y en Romanos 11:25 y 26 dice: habla del endurecimiento que ha caído sobre el pueblo de Israel. Esto será hasta que el mundo gentil haya llegado a su totalidad. Así será de esta manera que todo Israel será salvo. Como dice en la Tanaj, de Sión vendrá el Redentor. Él apartará la impiedad de Jacob, y este será mi pacto con ellos cuando yo los devuelva de sus pecados. Significa que parte de Israel fue endurecido por un determinado tiempo, y la plenitud de los gentiles vendrá a la salvación. El que pertenece a Israel, porque la salvación es para todos. En Primera de Reyes dice que el reino se dividió en 2 naciones. Por esto Efraín se mezcló con los gentiles de todas las naciones, como está en Levítico 26:33. A ustedes yo los dispersaré entre las naciones, y yo sacaré la espada en persecución tras ustedes. Su tierra será una desolación y sus ciudades desiertas. En Oseas 1:4 dice: Yahweh dijo: llámalo Yisrael, porque en solo un corto tiempo yo castigaré la casa de Jehú por haber derramado sangre. En Israel yo pondré fin a la casa de Israel. Y el hijo del profeta recibió por nombre Israel, siendo el primogénito del profeta Oseas, con una mujer que era prostituta por orden de Elohim. Porque de este matrimonio está reflejado el pacto entre la casa de Israel, que son las 10 tribus, porque el pueblo no recibió compasión en la invasión asiria en el año 722, donde las 10 tribus fueron llevadas al exilio a Babilonia. Las tribus del norte. Esto está registrado en el libro de Segunda de Reyes 17:6 y 7. En el 9º año de Hoshea, el rey Ashur capturó Shomrom. Él se llevó cautivo a Israel, reubicándolos en el Jalaj, en Jabor, en el río Gozán y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían transgredido contra Yahweh, su Elohim, quien los había sacado de la tierra de Misraín, Egipto. Ellos temieron a otros dioses, porque ellos cometieron idolatría.
adorando a los ídolos. El apóstol Pablo utilizó como referencia los textos de Oseas 2:23, como referencia a los gentiles, y dice: yo la cosecharé para mí en la tierra, yo tendré piedad de lo Ruhamah, diré lo a mí, tú eres mi pueblo, y ellos dirán, tú eres Yahweh, nuestro Elohim. También en 1:10 dice: de todos modos, el pueblo de Israel será más numeroso, tanto como los granos de arena en el mar, que no pueden ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá, cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Todo Israel será salvo, incluyendo a los judíos que no perdieron su identidad israelita, los que se encuentran en Judea, en Israel. La bendición que Jacob dio a sus hijos la pronunciamos en cada Shabbat, poniendo las manos sobre la cabeza de cada uno de ellos. Pronunciamos Yeshinja Elohim que Efraín, Bejí, Manashe, porque Efraín y Manashe fueron puestos como ejemplo para toda la descendencia. Las tribus viviendo en Egipto siempre vivían con la esperanza de volver a la tierra de sus padres. En la tierra de Samaria, antes llamada Sicar, estaba el pozo de Jacob. Está en el libro de Josué 24:32. Habla del territorio de Sicar, que posteriormente pasó a llamarse Shechem, la ciudad de refugio en el territorio de la tribu de Efraín. Josué 24:32. Los huesos de Yosef, los cuales los hijos de Israel habían traído de Mizraim, sepultaron en Shechem, en la parcela de la tierra que Jacob había comprado de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 piezas de plata, y se hizo posesión de los hijos de Yosef. En el territorio de la tribu de Efraín vivían los samaritanos, que son una mezcla de las tribus del norte y los pueblos gentiles de Asiria. Después de la destrucción del reino de Israel, como está en Segunda de Reyes 17:24. El rey de Ashur trajo gente de Babel, Cután, Abá, Hamat y Sepharvaim. A estos los asentó en las ciudades de Shomrom, el lugar de los hijos de Israel, y heredaron Shomrom y habitaron sus ciudades. Ellos son los únicos descendientes de la casa de Efraín que no han perdido su identidad israelita, como está en Juan 4:12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo y bebió de él, así como sus hijos y su ganado. Por esto, la mujer samaritana que Yahshua encontró en el pozo era para anunciar que este pueblo también es parte de la redención del Eterno, por ser descendientes de Jacob. Yahshua tuvo que pasar por allí para buscar y salvar lo que se había perdido. Como cuando el siervo de Abraham fue a buscar a Rebeca, la futura esposa de su hijo Isaac, al pozo entre los samaritanos que ahora esperan la salvación por medio del Mesías. Como está en Juan o Yohanan 4:22, ustedes no saben lo que están adorando, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. El Mesías ve a los samaritanos como parte de la cosecha de almas para el reino venidero, como está en Juan 4:35. ¿No tienen ustedes un dicho que dice, 4 meses más y entonces la cosecha? Bueno, lo que les digo a ustedes, abran sus ojos y miren los campos, están maduros para la cosecha. También en el verso 39 dice, mucha gente de Shomrom puso su confianza en él, por el testimonio de la mujer. También en Amós 9:11 dice, cuando ese día venga, yo levantaré la suca caída de David. Yo cerraré sus brechas, levantaré sus ruinas y las reedificaré como en los días antiguos. Esto es que la restauración del gobierno de la casa de David fue cuando Yahshua vino por primera vez.
y fue el inicio de la obra de la restauración, como está en Lucas 1:32. Él será grande, será llamado hijo de Jaelión, Yah Elohim, le dará el trono de su padre David. Ahora los gentiles ya no serán gentiles, porque en su identidad espiritual son parte del pueblo de Israel, como está en Revelación 5:9. Y ellos cantaban una canción nueva: Tú eres digno de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado al costo de sangre. Redimiste para Yahweh personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tú los formaste en un reino para Yahweh, para gobernar como Coanín, para servirle a Él. Y ellos gobernarán sobre la tierra. En Efesios 2:11 dice: Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes que ustedes los gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos, por aquellos que por una operación son llamados circuncisos. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que son la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora, ustedes que estaban muy lejos, ahora son acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Como está en el libro de Apocalipsis: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Ella se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son las palabras verdaderas de Elohim. Como se acostumbraba en el pueblo de Israel, las bodas constaban de 2 etapas. Primero el kiddush, o compromiso o desposorio matrimonial, y el segundo, el casamiento. Los padres del joven escogían a la novia, porque ella tenía que pertenecer al mismo clan, y los novios tenían que estar de acuerdo. Esta costumbre siguió después del cautiverio a Babilonia. Era natural que el varón fuera personalmente a buscar a la novia a su casa, y no la joven al varón, porque el hombre fue tomado del polvo de la tierra, y la mujer fue sacada de su costado del varón. Por eso él trata de buscar a su esposa, quien estará a su lado. Él busca lo que se le había perdido. Por esto Yahshua vino a buscar y salvar lo que se le había perdido, su novia. Las jóvenes a partir de los 12 años podían ser desposadas y entregadas por sus padres, pero con el libre consentimiento de la novia. Entonces, cuando el novio escoge a una novia, la invita a la casa de su padre. Él tenía que tener los medios para darle una dote matrimonial, y llamaban a un testigo amigo del novio, como lo hizo Yahshua al ser bautizado por Juan el Bautista, como está en Juan 3:29. El novio es el que tiene la novia, pero el amigo del novio está a su lado y le oye, y se alegra grandemente al sonido de la voz del novio. Así que esta alegría mía ahora está completa. El padre de la novia llamaba también a un testigo, y se ponen de acuerdo acerca de la cantidad del dote que el novio debe pagar por su novia. Y los testigos se aseguran de que ambas partes cumplan con lo acordado. La dote que el padre del novio daba al padre de la novia era por si en algún momento su hijo repudiaba a la esposa y la dejara. Ella podría vivir con la dote después de que él la hubiese sacado de su casa. Esto era tierras, oro o ganado. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach pagó un precio muy alto por su novia, no con propiedades ni joyas de oro, sino a precio de carne y sangre, con dolor, dando su vida en el madero por ella. La novia pasa por un tevilá o baño ritual de purificación para poder entrar bajo la autoridad de su marido. El novio y la novia se encuentran en un lugar escogido para celebrar el contrato o kiddush. Este es el primer paso. Y en el segundo paso se consagran y santifican el uno al otro.
y están atados por el Eterno, porque los 2 testigos son como el gobierno celestial, puesto por Elohim para preparar al pueblo de Israel, que viene siendo la novia, que va a casarse con el Mesías Yahshua. Como se habla de los 2 testigos que vendrán a la tierra en Apocalipsis 11:3 al 12. También le daré poder a mis 2 testigos y profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Ellos aparecen justo antes de celebrar las bodas del Cordero. El desposorio era considerado como un pacto muy importante entre los antiguos hebreos. Aún continúa haciéndolo. En Ezequiel 16:8, Elohim le habla de matrimonio a Israel. De nuevo yo pasé junto a ti, te miré y vi que tu tiempo había llegado, el tiempo para amores. Así que extendí mi manto sobre ti para cubrir tus partes privadas, y entré en un pacto contigo, dice Yahweh. Y tú fuiste mía, te bañé con agua, lavé la sangre en ti y te ungí con aceite. También te vestí con túnica bordada. Te di sandalias de cuero fino para que usaras, y puse una banda de lino en tu cabeza. Te cubrí con seda, te di joyas para que las usaras, brazaletes para tus manos y un collar para tu cuello, anillo para tu nariz, pendientes para tus oídos y una corona de gloria para tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata. Tus vestiduras eran de lino fino, seda y ropas bellamente bordadas. Comiste la mejor harina, miel y aceite de oliva. Estabas ataviada para ser reina. Esto nos recuerda cuando el siervo de Abraham fue a buscar a Rebeca y la llenó de joyas porque iba a ser la esposa de Isaac. En esto se narra cómo Elohim ama a su pueblo. Elohim se casa con él. A este matrimonio se le llama Ketubá y se escribía en la Torá el documento de compromiso, porque la Torá es el contrato matrimonial que Elohim hizo con su pueblo. En la Torá escribían los beneficios y obligaciones de los novios, como lo hizo Moisés en el monte Sinaí. En Éxodo 19:7, cuando Moisés llamó a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Yahweh le había ordenado decir. Todo el pueblo respondió a uno: todo lo que Yahweh ha dicho, nosotros haremos. Y Moshe reportó las palabras del pueblo a Yahweh. Con esto, nuestros antepasados aceptaron la boda. Después de esto, el novio le da a la novia un anillo de oro junto con un objeto de valor, diciéndole: ¿ves este anillo? Que tú estás reservada para mí, conforme a la ley de Moisés y de Israel. Para el pueblo de Israel, el anillo simboliza al Espíritu Santo que Yahshua prometió en Juan 14:26. Mas el consejero, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo. Esto es, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces se llevaba a cabo el compromiso, ambos tomando de una copa de vino. Esto era el pacto que nos recuerda la última cena de Jesús, o Yahshua, nuestro Mesías, cuando con sus discípulos firmaron el contrato de compromiso matrimonial, sellando el pacto con la palabra hebrea Kiddushin, que significa desposorio o contrato. Así, cuando celebramos la fiesta de Pesach o la Pascua hebrea, lo ratificamos celebrando el pacto del Mesías en comunión con Él, para que vivamos vidas santas y cumplamos lo que Elohim nos manda en su palabra. Luego el novio le promete a la novia prepararle una habitación en la casa de su padre, o una casa aparte, como lo hizo Yahshua en Juan 14:2. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque yo voy ahí a preparar un lugar para ustedes.
Yo regresaré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estarán. Ustedes saben dónde yo voy, saben el camino hacia allá. Luego los novios se despiden y la novia regresa a su casa mientras espera el tiempo en que el novio tarde en preparar la morada para los dos, que podía ser de 6 meses a 1 año. Por esto estamos separados del novio, hasta que Yahshua regrese y lo recibamos, siendo arrebatados al cielo para celebrar las bodas del Cordero. El día de la boda, el novio se viste con lo mejor, como un rey, incluso llevando corona de oro o unas guirnaldas de flores recién cortadas sobre su cabeza. Sus ropas son perfumadas con incienso y mirra, y su cinturón era de seda, con brillantes colores, y sus sandalias cuidadosamente adornadas con listones. Entonces el novio va con sus acompañantes a la casa de la novia, a recogerla para las bodas. Ella también va con sus acompañantes. En Isaías 61:10 dice: y ellos estarán grandemente alegres en Yahweh. Mi alma se regocija en Elohim, porque me ha vestido en salvación. Me ha cubierto con manto de triunfo, como un novio usando una cubierta festiva, como una novia adornada con sus joyas. Se refiere a que cuando los novios se casan, están bajo la jupá, la cobertura del Eterno. La novia también se arregla para su novio. Era un asunto muy costoso y primoroso, poniendo todo su esfuerzo en ello, como dice el Salmo 144:12. Nuestros hijos en su juventud serán como retoños, totalmente crecidos. Nuestras hijas serán como columnas esculpidas para dar forma al palacio. En Jeremías 2:32 dice: ¿se olvida una desposada de sus joyas? ¿O una virgen de su ceñidor de bodas? Y en Apocalipsis 21:2: también vi la ciudad Kadosh, la Yarushalayim de lo alto, descendiendo desde el cielo de Yahweh, preparada como una esposa, hermosamente vestida para su esposo. La novia deja la casa de sus padres, yendo perfumada y adornada con una corona en su cabeza. Por lo regular, los acompañantes de ambos llevaban lámparas encendidas para alumbrar las calles oscuras de noche. Yendo en procesión, se les unían todos los que querían ir a la boda. Durante el camino, el novio no dejaba entrar a la casa a celebrar las bodas al que no llevara su lámpara encendida. Esa era la condición para ser invitado a las bodas, porque la lámpara encendida significa el pacto que Elohim hizo con Abraham, de hacer su descendencia tan numerosa como las estrellas del firmamento. De Génesis 15:5. La procesión era formada por damas de honor, los amigos del novio y la familia. En la escritura, las 10 vírgenes son como en Mateo 25:1-13. Ellas llevan una reserva de aceite para sus lámparas, por si oscurece antes de que llegue el novio. Pero las vírgenes que no llevaban aceite en sus lámparas y se les apagó esperando al novio, no pudieron entrar a celebrar las bodas. Para todo creyente, el aceite son las horas que pasamos en intimidad con el Eterno. Por eso el aceite no se puede prestar. El momento más importante es cuando la novia entra a la casa del novio a conocer su nuevo hogar y deja caer su cabello suelto y su cara es cubierta con un velo. Ella camina junto con su marido y a su paso los invitados van poniendo en el suelo ramas de palmera y mirto, como cuando Yahshua entró a la ciudad de Jerusalén en una procesión de reyes, haciendo su entrada triunfal montado sobre un pollino de asna. En Juan 12:12 y Zacarías 9:9. Regocíjate grandemente, oh hija de Sión, grita fuerte, oh hija de Jerusalén, contempla, tu rey está aquí,
viniendo a ti. Él es justo, Él es salvador, sin embargo es manso. Él está montado en un asno, sí, en un joven potro de asno. Dentro de la procesión había quienes tocaban tambores y diferentes instrumentos musicales, y personas danzando por ser una ocasión de sumo gozo. Cuando la novia entra a la casa del novio, es conducida a la jupá o cobertura. El lugar de la novia es al lado de su esposo, donde juntos recibirán las 7 bendiciones de boda, dada por uno de sus padres o por algún invitado prominente. En el caso de las bodas de Canaán, Yahshua fue el invitado más prominente, quien seguramente ofició las bodas por petición de la familia. A los invitados se les exigía ir vestidos apropiadamente para tal ocasión. Como está en los versículos 22, 1 hasta el 14. Amigo mío, ¿cómo entraste a las bodas sin traje? Y el hombre se quedó sin habla. Entonces fue echado afuera. Las vestimentas para entrar a la boda son las acciones justas de los santos. Yahshua explica que también el rechazar ir a las bodas es perder los derechos al rechazar entrar en el reino de Elohim. Por esto profetizó la destrucción de Jerusalén, como sucedió en el año 70 después de Cristo. Al concluir la fiesta, los novios eran llevados a un apartamento para estar solos. Las fiestas duraban una semana, pero los días nupciales de la pareja duraban 30 días. Así será cuando el pueblo de Elohim sea arrebatado al cielo y reciba al novio en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:16-18. Las propias palabras del Adón, nosotros los que permanezcamos vivos, cuando el Adón venga, seguramente no precederemos a los que han muerto, porque el Adón mismo bajará de los cielos con grito vigoroso, con un llamado por el Malaj principal, Gabriel, y con el shofar de Yahweh. A aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Después, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Adón en el aire. Por tanto, siempre estaremos con el Adón. Los novios, al entrar bajo la jupá y recibir las 7 bendiciones de boda, están cubiertos con el talit del novio, y son unidos por Elohim, porque lo que Elohim une no lo separa el hombre. Ellos toman de una copa de vino como el símbolo de gozo y alegría, porque la novia se ha reservado para este momento. Mientras en la tierra sucede destrucción, en el cielo celebran por una semana. Jacob llamó a sus 12 hijos antes de morir, revelando el futuro de cada tribu hasta el momento en que Yahshua regresaría, revelándoles la identidad de cada tribu, y profetizó que sus descendientes poblarían Francia, porque ha sido una nación prominente durante mucho tiempo. Pero antes de la venida del Mesías perderá su posición. Luego, en Génesis 49, 5-7 dice: Shimón y Leví fueron maldecidos por su violencia, que trae maldición a una nación. La tribu de Shimón pecó en el asunto de Baal-peor. En el libro de Números 25:6 y 26:1 dice: por esto Shimón no tuvo territorio en la tierra y habitó entre el territorio de Judá. Luego, en el libro de Josué 18:17, Shimón llegó a ser una tribu pobre, aunque de él saldrían muchos escribas. Como vemos, hay varias palabras que aluden al Mesías, como la sangre y el vino, refiriéndose a todo lo que vivió el Mesías. La mano de Yehudá estará sobre la cerviz de sus enemigos, por medio del rey David. Como está en 2 de Samuel 22:38, perseguiré a mis enemigos y los destruiré totalmente, sin volverme hasta que los haya consumido. En la escritura aparece el nombre de Shiloh, que significa el Mesías tiene la autoridad. También se interpreta como las ofrendas que el mundo hará al Mesías, aceptando su autoridad.
Y continuó Jacob diciendo: los hijos de Yisahar son expertos en discernir los tiempos, con el conocimiento de lo que Israel ha de hacer. De Yisahar salían 200 líderes para el Sanedrín. En Génesis 49:16, Dan juzgará al pueblo. Gad es una tropa saqueadora. La comida de Asher es rica. Él proveerá comida digna de un rey. Naptalí es tallo que se esparce, otorgando belleza en su fruto. Yosef es un hijo exaltado, el más preciado y amado, que es magnificado. Mi hijo más joven vuelve a mí. Jacob, Israel, fue más bendecido que sus antepasados. Benjamín actuó como un lobo enfurecido en la mañana y comerá quieto. El rey Shaul y Mordejai vienen de la tribu de Benjamín. Yosef perdonó a sus hermanos como Yahshua perdonó a los que lo entregaron para colgarlo en el madero. Porque al igual que los hermanos de Yosef, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Pensaron en hacer mal, pero Elohim lo transformó en bien, utilizándolos para la salvación del mundo. De esto sabemos que cualquier maldición que quiera dañarnos a los israelitas puede ser transformada por el Eterno para bendición. Elohim pelea nuestras batallas. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Al morir Yosef, dio instrucciones de llevar sus restos, porque él sabía que vendría un nuevo éxodo, y les hizo jurar a los hijos de Israel que se llevarían sus huesos de Egipto cuando Elohim viniera por ellos, para guiarlos a la tierra prometida de Canaán, porque sabía que el Eterno es fiel y verdadero. Él no cambia sus promesas, no puede mentir, como está en Números 23:19. Elohim no es un humano que miente, no es como un hijo de hombre para ser amenazado. Dirá él, ¿y no lo hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra? Los huesos de Yosef, los cuales los hijos de Israel habían traído desde Mizraim, Egipto, que significa lugar estrecho, los sepultaron en Shechem, en la parcela de la tierra que Jacob había comprado de los hijos de Hamor, el padre de Shechem, por 100 piezas de plata, y se hicieron posesión de los hijos de Yosef. Así Yosef regresó al mismo lugar de donde había salido, a buscar a sus hermanos, y fue vendido por ellos. Pero por fe le fue concedido el regresar aún después de muerto, para descansar en la tierra de la promesa. La tumba de Yosef todavía permanece como testimonio al Mesías Ben Yosef, hijo de Yosef, que vino a dar su vida para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y dará testimonio cuando regrese. Con esto terminamos la Parashá Vayihí y vivió, y también el primer libro de la Torá, que es Bereshit o Génesis, en el principio. Y decimos siempre al terminar cada libro de la Torá, Hazak, Hazak, Benit Hasek, que en hebreo significa sé fuerte y seremos fortalecidos. Shalom, mis amados.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final de ese video, amados hermanos. Les deseo todas las bendiciones. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes compasión. Que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé shalom. En el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, le damos toda rabá. Amén y amén. Y nos vemos la próxima semana con la siguiente parashot de la Torah. Nos vemos, por favor, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima semana. Shalom a todos. Shabbat Shalom. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Gritando el pacto